16 de noviembre de 2023, Rusia, RT Vídeo, Israel bombardea la residencia del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El Senado de Estados Unidos aprueba un plan de financiación del gobierno que no incluye fondos para Ucrania ni para Israel. Biden, la ocupación de Gaza por Israel sería un gran error. Al menos 50 muertos en ataque israelí a una mezquita de Gaza. Comunicación militar, inteligencia artificial y lucha contra las drogas. ¿Qué acordaron Xi y Biden en su reunión? China reacciona a que Biden volvió a tachar de dictador a Xi Jinping. Israel ataca instalaciones de Hezbollah en Líbano en respuesta al lanzamiento de un misil antitanque. Israel promete que no se detendrá hasta que acabe con Hamas en medio de críticas por el asalto al hospital Al-Shifa. Alto el fuego ahora. Manifestantes pro-palestinos abuchean a Trudeau en un restaurante. Ataque contra 2 escuelas de la ONU en Gaza deja heridos entre las personas que se refugiaban allí. Moscú comenta las declaraciones de Washington sobre matar el proyecto energético ruso Arctic LNG-2. Una banda armada irrumpe en hospital de Haití y toma como rehenes a cientos de mujeres y niños. México rechaza medidas antiinmigrantes aprobadas en el estado de Texas. La ONU advierte que el 70% de los habitantes de Gaza han quedado sin acceso al agua potable. Israel denuncia que encontró armas y un centro de comando de Hamas en el mayor hospital de Gaza y todo ha sido un fake. Tratan de silenciarme. Roger Waters reacciona a las cancelaciones en hoteles de Argentina y Uruguay. Las 6 claves para entender el impuesto saludable en Colombia. China con CGTN en español. Xi Jinping es recibido en el aeropuerto por varios altos funcionarios estadounidenses. Más noticias que recogen todas las que han sucedido a lo largo de la semana. Xi Jinping llega a San Francisco para cumbre con Biden y asistir a la reunión de la APEC. El presidente chino, Xi Jinping, parte de Beijing con destino a San Francisco. Vemos que ya ha llegado. Esto es lo que digo respecto a este medio y a las portadas. Xi Jinping envía carta de felicitación a la conferencia anual 2023 de la cumbre para empresarios y también pide esfuerzos continuos en reconstrucción de zonas afectadas por las inundaciones. Empresarios mexicanos defienden el multilateralismo dentro del foco de cooperación. Los académicos piden que se preste atención a los problemas críticos de la biodiversidad. Refugiados gazatíes denuncian el abandono por parte del mundo mientras huyen al sur. Funcionarios afirman que la conversación entre China y Estados Unidos abre la puerta a otras relaciones. Alemania doblará su ayuda militar a Ucrania en el año 2024. Irán con Hispan TV en español en portada. Pentágono destructor de Estados Unidos, objetivo ataque con dron desde Yemen. Irán, Estados Unidos aumenta intensidad de guerra contra Gaza apoyando a Israel. Palestina, resolución de CSNU no debe ser simple tinta sobre el papel. Minuto a minuto, guerra de Israel contra Palestina en directo, récord de muertos y destrucción en la infraestructura civil en Gaza. Maduro llama al mundo a detener crimen contra la humanidad en Gaza por sus alteraciones de las convenciones de Ginebra, identidad política específica de Irán y su relación con Palestina. Ebrahim Raisi, CNN, no hay ningún túnel bajo el hospital de Al-Shifa atacado por Israel. Crimen de lesa humanidad, canciller iraní. Resistencia palestina es movimiento de liberación legítimo, según los convenios de Ginebra. Hablando de Hamas, miles se reúnen frente al Parlamento británico por un alto el fuego en Gaza. Turquía con TRT en español. Turquía reacciona a Netanyahu, no tienen derecho a hablar de la ley. Scholz, estaremos encantados de tener buenas relaciones de vecindad con Turquía. La prioridad del nuevo gobierno será el reconocimiento del Estado palestino, según Pedro Sánchez en España. Las fuerzas israelíes traerán armas al hospital, lo arreglarán de cierta forma y tomarán fotos. CSNU aprueba resolución que exige una pausa inmediata y prolongada en Gaza. Las zonas centrales y norteñas de la Franja de Gaza sufrieron intenso bombardeo ayer. Digo abiertamente que Israel es un Estado terrorista. Netanyahu. Agencia árabe siria de noticias Sana en español. Cifra de muertos en Gaza por bombardeos israelíes aumenta a más de 11.500, incluido 4.710 niños. 50 muertos palestinos en una nueva masacre sionista contra una mezquita en el centro de Gaza. Minuto a minuto de la operación diluvio de Al-Aqsa en su 40º día. Presidente al-Assad recibe a la delegación de la Asamblea Nacional de Armenia.
presidente Al-Assad recibe credenciales del embajador plenipotenciario de la India. Israel amenaza la vida de 650 pacientes y miles desplazados en el hospital de Al-Shifa en Gaza. Aviones de combate, el ocupante israelí bombardea las proximidades del hospital indonesio en el norte de la Franja de Gaza y un edificio residencial en el barrio de Al-Sabra. Canciller iraní: Estados Unidos envía armas destructivas a Israel en lugar de ayuda humanitaria a Gaza. Gobierno de España exige el cese inmediato de las matanzas de Palestina en Gaza. El Líbano con Al-Manar en español. La ocupación invade el hospital de Al-Shifa, una imagen falsa de victoria en Gaza. Intercambio de prisioneros. La resistencia se mantiene firme sus condiciones en medio de los retrasos israelíes. Atacada con cohetes la base estadounidense en Irak de Ain al-Assad. Irán, Estados Unidos envía armas y municiones prohibidas internacionalmente a Israel. Erdogan: Israel es un estado terrorista que busca la destrucción total de la Franja de Gaza. Combatientes de Hezbollah bombardean más sitios israelíes en la frontera con el Líbano. Más noticias. Qasem: si Israel decide ir a la guerra, la enfrentaremos y la ganaremos. Rahab: Hezbollah ha preparado lo que hace que Israel dude en librar una guerra total contra el Líbano. Dos nuevas facciones se unen en la resistencia de Gaza, más de 15 ataques anti-israelíes. Venezuela con Telesur y en portada: Israel ataca al hospital Al-Shifa en Gaza por segunda vez en 24 horas. Ataque aéreo israelí sobre una mezquita de Gaza deja 50 muertos. Congreso de Perú censura al ministro del Interior. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Otras noticias: Joe Biden y Xi Jinping acuerdan retomar las líneas de comunicación. Miembro fundador de los Mara, Salvatrucha, es extraditado a Estados Unidos. UNICEF: más de 700.000 niños han sido desplazados en Gaza. Indepaz denuncia 2 asesinatos de líderes sociales en Colombia. Explosión en almacén de pirotecnia deja 5 muertos en México. Realizan huelga de maquinistas en Alemania. Referéndum consultivo sobre el exequivo en Venezuela. La bioeconomía como alternativa. El medio de la isla, Cuba debate. Cuba reafirma compromiso con migración segura y ordenada en conversaciones con Estados Unidos. Cuba y Ghana ratifican disposición de dinamizar la cooperación. Y la principal noticia de portada: INOTU impulsa el ordenamiento territorial y urbano sostenible en Cuba. Otras noticias de interés dentro del medio, tanto nacionales como internacionales. Vicepresidente Valdés Mesa llega a Guinea-Bissau en visita oficial. Una ciudad que celebra restaurando. Emite Defensa Civil alerta temprana por intensas lluvias. En redes sociales, imagen de tromba marina ocurrida esta tarde en Varadero. Instituto de Meteorología: se registran lluvias fuertes e intensas en las regiones occidentales y centrales. Palante en Cuba debate. Noviembre con toque tecnológico. Reportan inundaciones en La Habana por intensas lluvias. Posponen tradicional vuelta a la ceiba en el templete por desfavorable condición meteorológica. Cuba y Azerbaiyán apuestan por afianzar la colaboración en salud. Reto visual encuentra el conejo escondido entre los gatos. Más noticias: Hospital Al-Shifa fue blanco de la ofensiva israelí en Gaza. Vale la pena volver a escuchar. Aquí siempre se ha hecho así. Podcast. Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, FIHAB 2023 concluyó con éxito promoviendo el comercio exterior y la colaboración empresarial. Nicaragua con el 19 Diario Digital. Nicaragua y China, dos países que se dedican a restituir los derechos de sus pueblos. Embajador de China elogia el servicio de transporte de Managua. Cooperativas de transporte de Managua reciben 250 autobuses de China. Estadio Roberto Clemente de Masaya será inaugurado el próximo 24 de noviembre. Alcaldía de Managua entrega equipos deportivos a la Academia de Béisbol de Villa Progreso. Estudiantes del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho presentan Interesante. Más noticias de portada. Así fue la dinámica de los puertos de Nicaragua esta semana. Desarrollan final de competencia de karate de los Juegos Juveniles 2023. Delegación del Gobierno de Nicaragua en misión en Beijing. Banco Central informa sobre expansión estacional de liquidez a finales de 2023. Imágenes destacadas de la semana: entrega de 250 autobuses de China a cooperativas de transporte de Managua. Municipales iniciarán la construcción de la carretera Lima y Pueblo Nuevo en Estelí. Y en opinión, la larga lucha del pueblo palestino en su proceso de liberación frente al sionismo. Detalle del momento: las haces, las pagas. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial saharaui. Brahim Ghali refuerza el papel de la RASD en el tablero internacional Sáhara Occidental. Sáhara Occidental: presidente saharaui inaugura base militar en conmemoración de 3 años de guerra con Marruecos. Ejército saharaui efectúa un ataque con misiles contra emplazamientos marroquíes en Sáhara Occidental. Sumar se compromete con el Frente Polisario a promover las reivindicaciones del Sáhara Occidental. Escalada de guerra del Sáhara Occidental en territorio ocupado por Marruecos. Información no tendrás, solo
deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. El 16 de noviembre de 2023 vamos con Al-Mayadin para el análisis y es muy importante este Ben Yedú. La decisión israelí de prohibir Al-Mayadin es militar. Tenemos que tener en cuenta que toda la censura que estamos viendo, que es completamente inusitada, al margen de cualquier derecho nacional o internacional, ya lo hemos visto con RT, también le pasó a Hispan TV, le ha pasado a muchísimos medios, esta vez le ha tocado Al-Mayadin. Entonces, el presidente de la Junta Directiva de la Red Al-Mayadin ofreció una entrevista con la radio libanesa Al-Nur sobre la decisión de prohibir las transmisiones del canal en la Palestina ocupada, en medio de la agresión sionista de la Franja de Gaza. En la Palestina ocupada es Israel, el ente terrorista sionazi anglo, quien ha decidido cuando en esa zona no tiene ningún tipo de potestad. Es increíble. El presidente del Consejo de Dirección Informativa Al-Mayadin, Gazat Ben Yedú, confirmó que la decisión de la ocupación israelí de prohibir las transmisiones del canal panárabe en la Palestina ocupada no es una determinación política técnica, sino totalmente militar, para un aislamiento, para que no puedan conocer qué está sucediendo en el mundo, si los palestinos están siendo reconocidos por el resto de la humanidad como lo están siendo, para sentirse fuertes, para aguantar, para saber qué le está pasando al hermano en la franja norte, franja sur, totalmente aislados, ya no tienen electricidad, ya no tienen agua, ya no tienen ningún tipo de medio, no tenían internet y tampoco tienen esto. Lo más peligroso para el gobierno de Benjamin Netanyahu no es la cobertura de la guerra, pues hay canales con capacidades más poderosas en el terreno, sino que Al-Mayadin es esencialmente el primer canal de los territorios ocupados en 1948, con una gran influencia desde entonces entre sus pobladores. Es una manera de eliminar lo que se pactó en la ONU en 1947-1948. O sea, es totalmente demencial lo que está ocurriendo. Al-Mayadin es un problema para ellos, porque durante la entrevista radiofónica, este señor, Ben Yedú, habló de que hace algunos años la ocupación israelí intentó secuestrarlo. Para ello trató de llevarlo a uno de los países amigos, aliados, específicamente luego de la batalla de Saif al-Qus, pero los servicios de seguridad revelaron el verdadero objetivo del régimen. Es tremendo. En este momento le dijeron que Al-Mayadin era el tercer medio de comunicación con mayor influencia en la opinión pública árabe y estaba fuera de control. Rememoró. Todo el rato están intentando callar el verdadero relato e imponer un relato alternativo, que esto es la operación prólogo de Estados Unidos. Así, de eso se basa. Utilizar medios de ocio, de comunicación y científicos, todo lo que pueda transmitir información, tenerlo controlado e imponer un relato fáctico al margen del verdadero. Pues la resistencia palestina tiene un plan sólido, está ganando sobre el terreno, no se está viendo que esté ganando, y Israel lo que hace es atacar a la población civil inocente, porque no presenta batalla frente a la resistencia. Lo ocurrido en esa institución hospitalaria, lo que estamos viendo en Al-Shifa, es un revés y una derrota para la ocupación, que alegaba la existencia de túneles debajo de la infraestructura donde estaban supuestamente escondidos los dirigentes de las autoridades de Hamas, las brigadas de Al-Qassam y los prisioneros, y no encontraron nada, por lo que atacaron precisamente a los pacientes que estaban, además, muchos en unidad de cuidados intensivos y muchos bebés prematuros. Occidente está con Israel. No estoy tan de acuerdo con Ben Yedú. Estará los gobiernos occidentales, los países indiscutiblemente están, o sea, los ciudadanos indiscutiblemente están con nuestros hermanos palestinos, no al genocidio y no a la ambición colonialista que tiene ya que ser desterrada. La Carmen López te lo cuenta. Información no